Estás escuchando B de Biblio. Más que solo libros. Episodio 16. El mundo del podcast. Un viaje entre cine y bibliotecas. Hola, yo soy Lucía. Hola, yo soy Juan. Y esto es B de Biblio más que solo libros. El día de hoy tenemos un invitado que nos viene a hablar mucha paja. Así que le damos la bienvenida. Bueno, para presentar hoy a nuestro invitado, él es David Segura, es un destacado productor de podcast costarricense, es relacionista internacional y actualmente se encuentra en una maestría de innovación tecnológica. Bienvenido. Muchas gracias por la introducción. Sí, creo que un gusto que me hayan invitado y la verdad es que es raro que me esté más bien entrevistando a mí porque normalmente yo estoy preparando la entrevista a ver qué viene especialmente en el día del podcast que de hecho tengo una sorpresa preparada para esa fecha, entonces cuando estén escuchando esto probablemente va a salir una entrevista mía también estos días. Sí. Qué bueno, entonces la verdad es que por eso hoy venimos a hablar bastante para celebrar el día del podcast. Y nosotros queríamos más bien comenzar cómo se inicia David en el mundo del podcast y cuál fue ese gusanito de la curiosidad que lo picó para impulsarlo a crear su propio podcast. Bueno, creo que esa pregunta me gusta mucho porque al estar en un podcast de bibliotecología, yo crecí cuando yo era chiquitillo, pero chiquitillo en serio, yo crecí en Dinamarca. Y una cosa muy interesante que hacía mi mamá para distraerme es que las bibliotecas en Dinamarca tienen un área de niños, tienen un área, ¿verdad? Tienen toda una segmentación enorme, pero tienen un área de cine. Y me acuerdo que mi mamá me llevaba mucho al área de videojuegos y yo terminaba en el área de películas. Y entonces, sí, me gustaban los videojuegos, obviamente que chiquito no le gustaba, pero siempre, por alguna razón de la vida, siempre terminaba en cine. Y eso desde muy pequeño siempre me lo inculcaron. Ahora, yo no sabía qué tenía que ver la biblioteca con cine y a fin de cuentas, claro, es algo muy común en las bibliotecas europeas, grandes en realidad en general, que tengan como un sector de, no solo, sí, por supuesto que libros adaptados, sino que específicamente de cine, de directores, de adaptaciones y etcétera. Y de ahí, cuando ya muchos años después, cuando decidí empezar un podcast, siempre vi que en general el mundo de los podcasts en Costa Rica está empezando, en realidad no hay mucho como estructura alrededor de los podcasts en Costa Rica. Exacto. Y entonces me pareció que lo que hay en Costa Rica es personalidades que tienen podcasts, no podcasts que son acerca de X, Y tema, como por ejemplo este podcast que es de bibliotecología. No es el podcast de tal persona académica, etcétera, sino que tiene que ver de bibliotecología y traen personas. Entonces lo que traté de hacer es empezar en cine, porque no existía un podcast específicamente de cine y de ahí entonces desarrollar que la gente me conozca a mí, pero la gente llega a ver cosas de cine, o sea, y desde el primer episodio hablé que muchas de mis metas eran, por ejemplo, entrevistar a Hernán Jiménez y a Franklin Chan, porque uno puede hablar de cine con personas que tienen que ver con cine, como Mario Giacomelli, por ejemplo, como Hernán Jiménez, y con gente que nunca en su vida usted pensaría que han visto cine, pero claramente usted cree que Franklin Chan no ha visto cine, no cree que se ha puesto a pensar como qué chiva Interestelar, a pesar de que él tal vez no ha ido un gusano, un agujero de gusano, pero sigue siendo tal vez un tema que sería chivísima sentarse a hablar con alguien que uno es totalmente ignorante al respecto, pero los dos fuimos a ver la misma película. Entonces de ahí empezó un poco el podcast y poco a poco he ido entrevistando personalidades y en realidad que la idea es eso, se llama Hablemos Paja, no porque yo sea un experto, porque para eso está Mario Giacomelli, sino porque quiero hablar de cine con personas que no tienen nada que ver de cine y para eso no quería que se llamara algo intimidante como, mira, cinéfilos expertos, porque siento que no llamaría la atención, pero por ahí empezó y de aquí estamos casi 5 años después. No conectaría con el público si fuera más bien algo... Exacto, con todos los públicos. Sería buenísimo que venga un futbolista y que venga un cinéfilo y que venga, esa es la idea, que vengan todos los tipos de personas y por eso no se llama Hablemos de Cine específicamente. Sí, de hecho yo estoy escuchando el primer episodio y uno de los más actuales también para ver cómo había evolucionado. Algo que me pareció muy interesante es que sí suena como más bien como si usted estuviera hablando conmigo, así sencillo, como una charla entre, ¿verdad? Para ver de qué trato, para ver sí. también, porque incluso yo no soy mucho de ver películas, la verdad,
Pero escuchando yo dije, bueno, ¿de qué tratará esa película que está hablando, verdad? Entonces me generó como la espinita ahí de buscar y ver tal vez películas que nunca había escuchado y escucharlas después. Bueno, esa es otra, descubrir cine o descubrir entretenimiento es como descubrir cualquier cosa. A fin de cuentas, muchas veces la recomendación, más si es una película, un libro, lo que sea, que no es muy actual, o que usted no se lo obligan a ver, es algo muy bonito, es como descubrir algo. Y creo que en esa conversación, por eso el podcast de formato corto, es muy corta la conversación esa. Cuando usted sale del cine, usted normalmente, mientras llega al parqueo o mientras se va al bus para la casa, usted va hablando con la persona de qué le pareció y qué le gustó, no le gustó, por qué no. Y esa conversación corta es la que me interesa muchísimo. Sí, bueno, de hecho, cuando estábamos viendo ahí más o menos, yo le decía a Lu, o sea, a veces como que uno sabe, pero ya uno no sabe actores. Yo, sí, exacto. Yo decía, pero ¿cómo sabe tantos nombres, verdad? Ahí yo decía pero en realidad siento que le ayuda como a uno a ver este mundo de cine tan de forma más simple. Es que a veces uno dice, y tal, y entonces el autor y el ritmo y no sé qué, ¿verdad? Y uno, ¿quién? Sí, exacto. La idea es que sea para las personas que les encanta el cine, van todas las semanas, como para la persona que no se va 2, 3 veces al año y solamente una película que le llama demasiado la atención. Esa es la idea. Sí, bueno, de hecho, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo ha evolucionado tu podcast desde que lo creaste hasta el presente? ¿Qué le ha traído alguna experiencia que nos quiera contar, verdad? De que no esperó que pasara y pasó algo emocionante, o también puede ser alguna decepción que se ha topado. Sí, esa pregunta me gusta porque, bueno, ustedes escucharon el episodio más viejo, pero yo elimino las primeras temporadas. O sea, yo casi siempre dejo 2 temporadas al aire. ¿Por qué? Porque normalmente los episodios de hace 3 años o así, me gusta volverlos a hacer. Entonces lo que hago es que episodios de hace 4 años, que son los más viejos que tengo, nada más los descargo, los escucho y hago el nuevo episodio. ¿Por qué? Porque son formato corto. Y evolucionó de eso, digamos, empezó nada más hablando de esta es la película y hablemos. Pero yo siempre, por alguna razón extraña, y no sé si esto es como un talk mío, pero yo tengo listas de películas, como la película, no sé, que tiene que ver con bibliotecas, 5 películas de bibliotecas, 5 películas de futbolistas, 5 que no tiene nada que ver con, mira, ¿qué hace Kubrick para usar la luz en la escena? Sí. Entonces son como listas y empecé a hacer como eso y la gente empezó a interesar de maneras que la gente me empezó a escribir como, ¿por qué usted no ha hecho una lista? Me acuerdo de directores. La primera vez que hablé de un director, no me acuerdo cuál fue el primer director que hablé. Y la gente, pero con ira me escribían en redes sociales por cómo no ha hablado de mi director favorito y cómo no ha hecho un episodio tal. Y entonces empezó en esos y después, claro, que las metas era traer gente de entrevista. Entonces, desde entrevistar, no sé, a magos, por ejemplo, Diego Vargas, que es un mago muy reconocido en Costa Rica, que trae shows internacionales acá. Mario Giacomelli, cuando se apuntó, de verdad que yo temblaba y la vara a entrevistarlo, porque yo dije, este madre me va a corregir en un director y me va a humillar públicamente, pero, ¿verdad? A traer gente que tal vez no pensé que no tiene nada que ver con cine, como Tao al volante, que Tao estudió cine y su meta era estudiar, bueno, no cine, sino producción audiovisual. Entonces él sabe mucho más de cine de lo que la gente espera, que cree que nada más es un Uber que agarró una cámara y la puso, cuando él realmente estudió acerca de cómo poner una cámara en un carro para que tenga cierta... Entonces yo no me esperaba eso para nada. Entonces creo que el crecimiento ha sido en lo inorgánico, que yo tenía una meta, que por ejemplo entrevistar a directores de cine. Entrevisté a Valentina Maurel, que es la película nominada al Oscar por Costa Rica en el 2023 y fue a la gala, nada más no salió entre las últimas finales, pero fue la que eligió el país para representar a Costa Rica, que me pareció increíble. Hasta personas que no tienen nada que ver con esto, que Diego, por ejemplo, tenía un programa de radio, si no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero él tenía un programa de radio sobre cine, y entonces lo llamaban cuando, no sé, por ejemplo, él cuenta la anécdota, se murió Robin Williams y lo llamaron a él, y él no había visto películas de Robin Williams y tuvo que inventarse en el momento que digo. Entonces creo que el crecimiento fue por ahí y me gusta la idea de tal vez alguna decepción grande. Preparamos hace poco un formato que yo sueño con que se repita cada vez que pueda, que se llama Round Table. Es algo que se hace en Estados Unidos, claro, con gente un poquito más famosa que yo, que lo hacen con, no sé, Tom Hanks y Steven Spielberg y eso. Pero el formato me pareció muy interesante para hablar de cine. Y finalmente lo montamos, lo armamos y decidimos llevarlo a un cine en específico. Y la decepción fue que una de las personas que estaba involucradas comercialmente, que no tenía nada que ver ni con el cine, no sé qué, nos trató de hacer una mala jugada, pero fea. O
sea, fea de que en serio ustedes no se imaginan la clase, todo el mundo estaba como, uy, ¿usted tiene algún compa abogado para demandar a este carajo? Porque trató como de hacernos un robo de propiedad intelectual, llamémosle, ¿verdad? Y entre eso, claro, llevamos meses planeando esto, éramos 5 personas, está en YouTube, por cierto, así se llama, Roundtable en 100% Geek fue que salió, y en cuestión de 3 días, sabrá Dios cómo, pero básicamente armamos un podcast mucho mejor de lo que veníamos preparando esos 2 meses, gracias a que nos trataron de hacer una espantosa jugada, una persona que no estaba involucrada con el podcast, y salió increíble. La decepción enorme, por supuesto, pero el producto salió mucho mejor de lo que esperábamos, entonces fue muy chiva, la verdad. Sí, me imagino la decepción de ustedes estar confiando en alguien y que... Es que ni siquiera era real, o sea, es como que ustedes me digan, David, venga a hacer un podcast aquí en la U, no sé qué. Pero yo digo, hey, vieras qué bueno, para que esto tenga un patrocinador y nos ayude con, no sé, tener mejores cámaras o tener mejor, etcétera, vamos a traer este tercero externo, y ese tercero externo agarró y hizo una jugada espantosa. Entonces ni siquiera era invitado al podcast. Por eso fue que fue tan decepcionante, porque no fue alguien que usted esperaba nada de, no lo conocíamos, no sabíamos nada. Pero bueno, y salió bien. Cosas que pasan. Experiencias. Sí. Me parece muy bonito, digamos, todo esto que usted nos cuenta sobre cómo ha sido esa evolución y ese crecimiento. Supongo que fue muy exponencial de ir de lo chiquitito a lo más Sí, las grande. primeras temporadas debo admitir que solo, o sea, el primer año yo creo que solo como 2 episodios tuvieron más de 5 reproducciones. O sea, fue rudo. Yo decía, ay, sí, seguro mi mamá, mi papá y un par de vecinos que me oyen. O sea, Y yo mismo que lo escuché como... Y yo que lo escuché para cómo quedó. O sea, de verdad que fue difícil. Y por eso es que cuando llegué a 50,000, de verdad que hasta hice un video como diciendo, yo no me imaginaba que iba a pasar de 10 reproducciones. Entonces, fue muy difícil. ¿Cuál fue ese episodio que rompió ahí, que quebró como...? Creo que el episodio que reventó... fue alguno de los directores, no me acuerdo si fue Nolan, si fue de los primeros directores que hice, porque la gente en redes sociales, hubo todo, la gente que fue como, ¿qué está hablando? Usted no sabe nada de ese director, y eso más bien llamó la atención de la gente a escuchar el episodio para ver qué tanto, en serio, qué tanta paja estaba hablando, sí. ¿Entiendes? Y más bien funcionó, ¿verdad? Dicen que la publicidad mala no es mala publicidad. Suele pasar que más bien lo negativo trae... Pero sí, funcionó desde entonces, como que más gente ha estado recomendando, como, hey, hable de tal cosa y así. Y siempre fue así como, siempre salió, digamos, cuando al principio era en Costa Rica, siempre fue así como a nivel de otros países. No sé por qué siempre empezó, o sea, Costa Rica sí fue a donde creció en principio, después Estados Unidos, y naturalmente Estados Unidos como trajo a México, o sea, claramente hispanohablantes es probablemente donde nació, pero me pareció muy interesante porque creo que el tercer país, que ya no es el tercer país, pero ahora es Costa Rica, Estados Unidos y México, pero el tercer país por un tiempo fue Rumanía. ¿En serio? Yo se jodió Spotify, está malo, porque no puede ser que en Rumanía, pero ya ahora sí son esos 3 países que me parece un poco más orgánico y normal. Interesante que... Es una estadística muy rara. Sí. Ahora también para entrar un poquito en el tema de bibliotecas, cine y todo esto que estamos hablando de podcast, nos gustaría preguntarle, en el cine nosotros hemos visto que muchas veces hay bibliotecas que son como espacios misteriosos o épicos, como en Harry Potter o La Momia. Y bueno, nosotros queríamos saber cuál fue su biblioteca favorita que ha visto en una película o en una serie y por qué cree que las bibliotecas tienen esa como sensación especial, esa aura especial en el cine. Bueno, ya les conté por qué las bibliotecas para mí personalmente son importantísimas, porque de verdad que yo incluso me acuerdo traer eso aquí, o sea, para mí fue muy normal. Yo conozco gente que nunca en su vida ha puesto un pie en la Biblioteca Nacional. O sea, ni siquiera, más, si usted le dice dónde queda, no sabe dónde queda. Usted les dice, por supuesto, dónde queda, no sé, la Asamblea Legislativa o lo que sea que quede ahí alrededor. La gente nunca ha puesto un pie en la Biblioteca Nacional. Yo digo, no puede ser. O sea, eso me parece una falta de respeto, pero me acuerdo especialmente porque eso es una lista, de hecho, yo tengo top 3 bibliotecas en el cine, la número 3, vamos a ver si me acuerdo bien, la número 3 es la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, que es la que sale en la película esta de Nicolas Cage, que él se roba al presidente de los Estados Unidos, que se llama Tesoro Nacional, National Treasure, algo así, que es como que el man tiene que descubrir, es casi como el Código Da Vinci, es como una vara así, que él descubre secretos de Estados Unidos y va a la Biblioteca Nacional de Estados Unidos y como que se roba la Declaración de la Independencia, una loquera así. Esa es el número 3. Número 2, no podía
jamás hablar sin hablar de Señor de los Anillos, la biblioteca de Rivendell, algo así se llama, que es esta biblioteca histórica, icónica, donde van y no sé qué, y por supuesto que esa biblioteca sí no existe. Y la número 1, que esa tuve que buscar cómo se llamaba, porque nada más sabía cómo se llamaba la película, se llama Shermer High School Library, que es la película esta famosísima de los, hijo de pucha, 80s creo, que se llama El Club de los Cinco o The Breakfast Club, que todo el mundo, toda la película está en esa biblioteca, nada más que yo no sabía cómo se llamaba. Entonces me puse a buscarle y creo que esas 3 bibliotecas son probablemente en cine, para mí la más icónica, probablemente alguien me está pegando un grito que la de Harry Potter, ¿verdad? Obviamente están pegándole gritos, pero esas 3 yo creo que me marcaron muchísimo, porque esa de los 80 yo no había nacido y me acuerdo ver esa película y me encantó. La del Señor de los Anillos, de ellos, el Señor de los Anillos es una locura, y probablemente después de ahí hay un montón de bibliotecas que en realidad me llaman la atención, pero a mí siempre he tenido la cultura. Por ejemplo, cuando yo iba a estudiar, yo me metí además, busquen, googleen la biblioteca que se llama El Diamante Negro, es la biblioteca de Copenhague, de Dinamarca, pero es impresionante solo ver la biblioteca. De afuera es increíble, ya desde adentro tiene lados de cine, tiene lados de historia de Costa Rica, que usted jamás esperaría eso en Dinamarca. O sea, de verdad es una de las bibliotecas más completas que yo jamás he visitado, y probablemente hay 1000 más que no he visitado, pero esa es la que yo digo más intimidante, que yo he ido a verla. Está como en medio de un río, de verdad, es intimidante, es increíble, es precioso, uno nada más quiere vivir ahí. Pero de cine probablemente esas 3. Hay que ir al Diamante Negro. Al Diamante, búsquenlo, es impactante, ¿verdad? Es biblioteca. Pero sí, es muy chido. Sí, bueno, no sé, aquí yo he visto que tal vez no son tan, muchas podrían, yo pienso en la Nacional, yo pienso que la Nacional a veces podría tener como alguna pintura, ¿verdad? Como otras en Europa, pero... Sí. Pero ahí yo sé que ahorita va a aparecer. Yo no he ido como a hacer un trabajo, yo me acuerdo que en la U alguien me mandó, algún profe me mandó a buscar como periódicos de los años de los 70 de ahí para atrás, y dice, había que ir ahí. Hay que ir abajo, sí. Hay que ir abajo, exacto. Ajá. Y la gente no, pero eso ya no existe. Yo no he ido a la Biblioteca Nacional. Yo sí siento que las bibliotecas de aquí tal vez, es que tal vez las bibliotecas que más la gente menciona o así son, o las que la gente quiere entrar es porque por fuera son muy llamativas. Por ahí va. Ajá. Sí, y en cambio aquí como que tal vez solo las nacionales así como muy Como imponente, icónicas, como sí, muy es que... icónicas. Grande, sí. No, muy triste, deberían de ir. Bueno, aquí tenemos otra, ¿verdad? David, ¿qué le recomendaría a usted a alguien que quiere empezar un podcast? O sea, pero digamos, que una persona que quiere empezar un podcast, pero que dice, no, ya todas las temáticas están hechas, ya no hay de qué hablar. ¿Cómo logra que su podcast, Hablemos Paja, tenga esa frescura y la diversión que se ha mantenido durante el tiempo? Y cómo nosotros también podríamos innovar B de Biblio, o sea, qué cosas podríamos ver, consejos y así. Sí, yo siempre, un día me preguntaron esto, andábamos en Connectory, que es la conferencia esta que se hace en el centro de convenciones, y me preguntaron que algún consejo para creadores de contenido, ni siquiera solo para podcast, porque hay gente que tal vez empieza en redes sociales y después hace un podcast, o se empieza en YouTube y después le quita el video, solo deja el audio, ¿verdad? Hay como 1000 maneras de llegar a donde usted... O sea, como al fuerte, ¿verdad? Esa idea de que los primeros episodios míos nadie los escuchaba, mi mamá y mi papá, y se acabó. Y después de repente como que hubo un conecte con la audiencia de que ya quieren interactuar y demás. Yo esto lo escuché de un carajo que él tiene empresas y no sé qué, pero él se hizo famoso por podcast que se llama Gary Vaynerchuk. Y él decía algo muy interesante, la calidad de su producto, la calidad del podcast, la calidad del video, la calidad de la toma, lo que sea, la gente siempre la puede discutir. ¿Por qué? Porque es un ejercicio académico, ¿verdad? Que usted puede decir, no, pero mira, el guión del podcast deberías de mejorar, lo que sea. Pero la cantidad nadie se la puede quitar. Si usted, y eventualmente la cantidad lo obliga a usted a llegar a calidad. Si usted nada más produce, eventualmente el ejercicio lo lleva a aprender, porque usted tiene que investigar más, porque tiene que investigar al entrevistado, porque tiene que investigar cómo se edita, porque tiene que tratar de ver cómo se usan estos micrófonos, a diferencia de un micrófono normal, digamos que sea condensador o dinámico. Y todo eso usted no tiene ni idea. O sea, yo no tenía ni idea de cómo editar audio, yo solo sabía editar video.
en el teléfono, básicamente. Y entonces, eso es un consejo que siempre me ha parecido que la gente no lo tiene, que es como, uy, tiene que ser perfecto, tiene que comprar la cámara más increíble o un dron o tiene que tener tal micrófono y no sé qué. Vea, la gente empieza en un teléfono y sin micrófonos. La gente empieza en horizontal y después se pasa a vertical. La gente, o sea, de verdad que si usted produce en cantidad, si nada más usted es constante, no es que tiene que hacer un episodio por día, no es que tiene que grabar 3 horas, es nada más que si usted es constante, eventualmente va a llegar la gente a usted. O sea, le puedo decir que a mí, yo solo estaba enfocado en entrevistar gente. Nada más, en que si yo hacía suficientes episodios, en algún momento alguien me iba a escuchar y iba a querer que yo lo entrevistara. Y de repente se acercaron marcas al podcast. Mira, ¿por qué no hablas de Samsung? ¿Por qué no hablas del Cine Magali? ¿Por qué no hablas de tal cosa? Y entonces de repente, ni siquiera era por patrocinio. O sea, estamos hablando nada más de ir y que me invitaran a tal festival para promoverlo. No me pagaron ni un solo centavo. Nunca lo había hecho por dinero. Lo había hecho por constancia, por más y más episodios y más temas y más entrevistados. Y eventualmente llegaron gente que quería que lo entrevistara, gente que querían pagarme para que yo hablara de tal producto, lo que sea. Y entonces yo creo que eso es lo más importante. Si usted se enfoca en, número uno, lo que a usted le gusta, en el caso de ustedes, bibliotecología, lo que les nace, eventualmente el producto se va a mejorar, va a llegar a una calidad que nada más la gente es como, yo quiero estar ahí, yo quiero que me entrevisten, yo quiero que usted hable de tal biblioteca, yo quiero que usted hable de tal computadora y cómo le serviría para, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es el consejo que siempre le doy a todo el mundo, sin importar el tema, porque sí, hay más de, creo que la estadística está que hay más de 2 millones de podcasts en este momento en las plataformas. Y en Costa Rica, muy pocas, o sea, de verdad que el mundo de los podcasts no ha explotado. Entonces, si usted empieza hoy y usted es constante, eventualmente va a llegar gente. Usted no sabe cuándo, tal vez en un mes, tal vez en un año, pero va a llegar si usted nada más no se detiene. Porque al principio nadie lo va a escuchar, eso es lo normal. Entonces, creo que es el mejor consejo. Eso es parte incluso del aprendizaje, del lado de postproducción, que es moverlo. Incluso hay gente que ni siquiera sabe que usted puede, no sé, pagarle un anuncio o lo que sea. De verdad que hay un montón de cosas que digo, uno apenas empieza, nada más pone a grabar y después lo edita y ver qué pasa. Ahí. ¿Y usted sí tenía, digamos, en redes sociales, cómo fue? ¿Ya desde el inicio ya se creó las redes sociales para el podcast o cómo? Al principio solo usaba digamos, la página personal y ya después separé. Y luego cuando ya empezó a como a crecer, ahí sí tomé la decisión como de nada más tener una página para el podcast y tratar web de hacerlo, no, página, digamos, redes en general, todas, digamos, solo había abierto creo que Instagram y después como que me dijeron, no, pero ahora en todo lado, porque tal vez hay poblaciones de, por ejemplo, en TikTok, poblaciones ahí. Más jóvenes. Vamos a ver, nosotros tenemos una dinámica para preguntas rápidas que nos conteste David. Bueno, las instrucciones son que nosotros vamos a hacer la dinámica llamada responde todo lo que puedas en 3 minutos y le haremos tantas preguntas como pueda responder. Así que responda rápido. El reto es contestar 20 preguntas, son poquitas en realidad. Bueno, qué dicha. Entonces vamos a cronometrar y ya está listo. Si quiere usted comience y yo le cuento cuántas responde. A ver. Ok. Les dejamos. Una. ¿Ya lo puso? Sí, no, 1, 2, 3. ¿Café en la biblioteca, sí o no? 100%. 100%. ¿Escuchar un podcast o ver una serie? Escuchar un podcast. Para sobrevivir, ¿debes sacrificar tu película favorita? ¿La salvarías o te salvarías tú? Me salvo yo, pero Qué buena pero película. bueno, sí. ¿Ir al cine solo o ver una película en casa con amigos? Si es estreno, solo. Si es una película que ya vi con amigos en la casa. ¿Qué libro de tu biblioteca quemarías para salvar al mundo? Para salvar al mundo. Ajá. Esto no le va a gustar a la gente. No me gustó Única mirando al mar, quémela. Ay, ¿Biblioteca con cine o cine con biblioteca? Biblioteca con cine, desde el principio, obvio. Buenísimo. ¿Qué serie crees que todo el mundo debería ver al menos una vez? Breaking Bad, de verdad. Véanla. ¿Cuál es tu personaje de película favorito y por qué? Qué difícil, Dios mío. Mi personaje favorito sería Bane, Tom Hardy. El de Christopher Nolan, de Batman, el malo. Ok. ¿Cómo encuentra inspiración para crear contenido en sus podcasts? Hago listas a lo loco y pregunto en redes sociales, pero casi siempre tengo listas, cientos de listas. Ok. ¿Qué actor o actriz sería ideal para protagonizar una serie basada en tu vida?
Mae, córtelo aquí ya, mae, no va a poder. Hijo de pucha. Bueno, me gustaría, pero se va a morir para cuando yo me muera, pero un actor. Bueno, un actor joven, me gustaría que sea Timothée Chalamet o viejito Cillian Murphy. Me gusta Timothy. Ok, lo aprobamos. ¿Un libro que te encantaría ver adaptado a una serie? Un libro que me encantaría ver adaptado. Quiero que lo vuelvan a hacer porque ya la hicieron, pero 1984 de George Orwell. Está muy vieja la peli. Ok. ¿Cuál ha sido el episodio de tu podcast que más le ha gustado hacer? Hace poco hice uno de opiniones controversiales de gente en Connector y qué opiniones más espantosas, pero de verdad, gente más valiente. Muy bueno, me encantó hacerlo. ¿Cine clásico o las series modernas de streaming? Las series modernas, sí, o sea, a la gente no le gusta esto, pero el cine clásico para mí, conforme pasan las décadas, envejece. Aburrido. Si pudieras colaborar con cualquier creador de contenido, ¿quién sería y qué tema abordarían? Muy fácil, siempre lo he dicho, Hernán Jiménez es mi entrevista ideal y por supuesto que hablaríamos de cine. ¿Qué película o serie te ha dejado la mayor impresión reciente? Recientemente, Ajá. el año pasado, Oppenheimer me voló el cerebro, la verdad. ¿Cuál es tu serie favorita para desconectar después de un día largo? La gente se va a volver loca. No, esto es muy estresante, entonces para gente con problemas del corazón, pero Succession se llama, es de HBO, de verdad que es ansiedad pura, pero me gusta. ¿Cuánto tiempo queda? No, ya. ¿Ya? No, perdí. Listo. ¿Cuántas? 16. No, No, casi, hombre, casi. No, sí, fueron Tiene que ser más rápido, ese fue el Es problema. que eso más rápido. Pero me pareció muy divertida las respuestas. Está bien, por lo menos gané en entretenimiento, tal vez no en tiempo, pero bueno, ahí está bien. Sí, ahí vamos a contactar a Timothée Chalamet para que, Se Nosotros lo imagina. llamamos. para Ahí que lo haga la avisamos, película de David. Bueno, agradecerle mucho a David por acompañarnos en el episodio de hoy. Me parece muy interesante todo lo que nos contó. Esperamos que todo ese crecimiento siga creciendo, dijo, valga la redundancia. Sí. Creo que se nota que le gusta, le apasiona y que de verdad desde el inicio, pues creo que lo que más importa es la perseverancia y no rendirse y que usted tiene como las ganas de hacerlo. Entonces ahí está como el ejemplo, porque yo siempre digo que las personas que son así se les nota y por eso es que les va bien, porque no es que les va bien de la noche a la mañana, sino que de verdad lo van cultivando para que lo puedan conseguir. Entonces, Sí, hay creo que fue en una entrevista de Denzel Washington, me encantó que él siempre decía que la disciplina siempre le gana al talento. Uh-huh. Entonces, eso me gusta mucho. Nos quedamos con esa frase. Entonces, la disciplina siempre le gana al talento, ya saben, así que dejen de estar vagabundeando ahí, rascándose la panza. Y, A la nacional. Por favor. por favor. ¿Dónde pueden encontrar a David? Sí, es cierto, se me olvidó. Bueno, pueden encontrarme en redes sociales, @HablемosPajaCR, en cualquier red social que se le ocurra, y en Spotify y en plataformas de podcast en general, Hablemos Paja CR, en todas las que usen para escuchar. Hay gente que no usa Spotify, entonces si no usa Spotify, nada más búsquelo así. Está bien, muchas gracias. Ahora vamos a cantar. Sí, tenemos una canción, David. Wow. Sí, pensé que era la broma. canción. Ok. No, pero está muy cortita. Dice, ve de biblio más que solo libros, pero cantado. Entonces dice, ve de De biblio más que solo libros. Pero con energía, es que hay Bueno, pero energía. eso es un jingle, ya. Eso está como para que se le pegue a la gente. Ya Buenísimo. Con Voy a son. cerrar esto. Ok. 1, 2, 3. Ve de biblio más que solo libros. No, pero está pegajosa. No, ya. Este programa fue presentado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional.